Un nuevo informe está poniendo a la UNRWA de nuevo bajo la lupa por no implementar reformas contra el discurso de odio y el antisemitismo. La organización sin fines de lucro Impact SE descubrió que la agencia no implementó de manera significativa las reformas respaldadas por la ONU del informe Colonna de 2024 que estaban destinadas a abordar el antisemitismo y el contenido violento en los materiales educativos. Impact SE revisó los informes de progreso de la UNRWA, solicitudes de financiamiento, declaraciones y materiales desde abril de 2024 hasta mayo de 2026. Y el grupo descubrió que la UNRWA en realidad bajó el umbral de lo que se consideraba una reforma completada, mientras seguía utilizando los mismos materiales problemáticos. La preocupación aquí no es solo un libro de texto, es si los donantes están financiando un sistema que reporta reformas solo sobre el papel, mientras el mensaje en el aula sigue siendo el mismo. Para discutir más, ahora nos acompaña Marcus Scheff, el director general del Instituto para el Monitoreo de la Paz y la Tolerancia Cultural en la Educación Escolar, Impact SE. Marcus, es un gusto tenerte con nosotros hoy en I24 News English. Cuando vemos tu último informe, ¿cuál es el ejemplo más claro de la brecha entre lo que UNRWA dice que reformó y los hallazgos que tú dices que realmente están ocurriendo? Bueno, gracias, Nicole. Y de hecho, me gustaría reiterar desde el principio eso que todos ya sabemos, que francamente la UNRWA no es apta para cumplir su función. Está irremediablemente conectada con la infraestructura terrorista palestina de Gaza. Perpetúa el problema de los refugiados. La educación es, por supuesto, central en el problema. Las escuelas de la UNRWA utilizan libros de texto de la autoridad palestina, refuerzan narrativas que niegan la legitimidad de Israel, glorifican el retorno, normalizan el conflicto continuo en lugar de preparar a los estudiantes para la coexistencia pacífica. Así que la UNRWA es un problema absolutamente central aquí en el conflicto en el que nos encontramos. Y hay una razón por la que los ingresos de la UNRWA han caído tan drásticamente desde el 7 de octubre. Sabes, estos países donantes no son unos completos tontos. Ellos entienden los problemas que todos vemos con la UNRWA y la reforma es insuficiente. El propio mandato de la agencia incentiva la perpetuación del conflicto. Entonces, dicho esto, como dices, en enero de 2024, después de los ataques del 7 de octubre y la posterior exposición de la UNRWA, sus vínculos cercanos con organizaciones terroristas, la participación de empleados de la UNRWA en actos terroristas, ese día las Naciones Unidas nombraron a la exministra de Relaciones Exteriores de Francia, Catherine Colonna, para liderar una revisión de la agencia. Impact to Sea fue la única ONG invitada a testificar ante Catherine Colonna y su comité. El mandato en realidad era bastante limitado. Se trataba de la neutralidad y había muchos otros temas. Así que, ya sabes, este informe se suponía que fortalecería la neutralidad de UNRWA, la rendición de cuentas del gobierno y los estándares educativos. Pero, ya sabes, aquí ahora vemos que más de 2 años después de que las Naciones Unidas encargaron esta revisión independiente, teóricamente fue una revisión de la ONU, las recomendaciones siguen sin implementarse. Así que, como dices, primero que nada, UNRWA bajó unilateralmente el umbral para cumplir con las recomendaciones. Eso le permitió afirmar que había hecho reformas importantes y en la revisión misma encontramos el material habitual que siempre hemos encontrado: promoción del antisemitismo, violencia contra israelíes. Y me pediste un ejemplo, te puedo dar uno muy claro: un libro de texto de árabe de 8º grado que incluye un pasaje que glorifica a los terroristas suicidas. Alaba las dagas palestinas que cortan gargantas de israelíes. Al decir esto, sabes, es difícil ponerlo en palabras. Y les pide a los estudiantes que no olviden la imagen de israelíes quemados. Entonces, el 7 de octubre, la mayoría de esos terroristas que cruzaron la frontera internacional, que asesinaron, violaron, que tomaron rehenes, jóvenes y ancianos, fueron a esconderse bajo las escuelas. Fueron educados en escuelas de las Naciones Unidas, y esto es para lo que fueron educados. Fueron adoctrinados para cometer los terribles actos que cometieron el 7 de octubre y no estamos viendo ningún cambio. Entonces, ¿qué se puede hacer? Porque mencionaste que había un informe. Ya dijeron que había discrepancias y problemas graves que necesitaban ser solucionados. Abordaron esos problemas. Sin embargo, aquí tenemos a la UNRWA básicamente firmando un papel diciendo que ya se solucionó, sin que haya cambios reales en la práctica, pero el informe ya existía. Entonces, ¿qué más se puede hacer?
Bueno, creo que tenemos que insistir en asegurarnos de que los responsables de formular políticas entiendan la verdadera situación cuando se trata de UNRWA. La mayor parte del presupuesto de UNRWA se destina a la educación, es la parte más grande de su trabajo. Así que los donantes internacionales están destinando la mayor parte de sus fondos a la educación. Ahora, para la educación necesitamos el adoctrinamiento día tras día escolar de personas para que cometan terribles actos de terror. Entonces, ¿qué se puede hacer? Educación, asegurarse de que los responsables de la formulación de políticas se entiendan y sí entienden. El presupuesto de la UNRWA se ha reducido drásticamente, aproximadamente a la mitad, porque estos responsables de la formulación de políticas ahora entienden que es nuestro trabajo asegurarnos de que lo hagan. Sabes, lamentablemente tenemos que dedicar mucho de nuestro tiempo a este tema. Hay muchos otros temas importantes, muchas mejoras notables en la educación en todo el Medio Oriente, desde los Emiratos Árabes Unidos hasta Arabia Saudita, Egipto y Marruecos. A uno le gustaría pasar más tiempo en estos lugares donde estamos viendo estos resultados positivos. Lamentablemente tenemos que lidiar con la UNRWA, tenemos que lidiar con el adoctrinamiento y tenemos que esperar que esta organización ya no sea algo con lo que tengamos que lidiar en los próximos años. Hay alternativas, claramente, y esas alternativas deben ponerse en práctica. Marcus Chef, es muy importante seguir dando a conocer esto al público, así que gracias por hacerlo y gracias por acompañarnos hoy en I24 News en inglés. Es un placer. Gracias.